Muy buenas noches y bienvenidos al debate. Llevamos varias semanas hablando de política, de economía, con invitados que han confrontado sus opiniones sobre esos temas que están absolutamente de actualidad. Pero bueno, después de esos 4 o 5 programas seguidos en ese ámbito, hemos decidido cambiar totalmente. Seguimos hablando de actualidad, pero de una cuestión que nada tiene que ver con esto, o sí, en cierto modo. Vamos a hablar de sanidad y en concreto de algo que seguramente por su casa de ustedes anda o por la de algún vecino. Vamos a hablar de la gripe A. Son más de 2.000 las personas que en la región de Murcia se están viendo afectadas o se han visto afectadas por la gripe A. Por eso digo que si no usted directamente, pues algún familiar o algún vecino, igual la está pasando en casa, ha tenido que ir al centro de salud o igual ha tenido que recurrir al hospital, está hospitalizado. Además, una gripe A que se ha cobrado 4 vidas en la región de Murcia. Eso en estos momentos, y queremos saber qué a nivel sanitario, a nivel médico, el problema que supone, que existe, cuál es el diagnóstico, cuál es el tratamiento. También en qué momento estamos respecto de la trayectoria que de esa gráfica puede representar, qué va a ocurrir en las próximas semanas, crecerá mucho o no. Pero también es un problema de gestión, evidentemente los recursos con los que se cuentan, pues hay que ponerlo a disposición de las necesidades, hay que ver lo urgente, hay que ver lo importante. Queremos analizarlo esta noche y que sea un programa informativo, de actualidad, pero también divulgativo para todos ustedes. Para ello contamos con las siguientes personas que les presento a continuación. Francisco García Ruiz, que es Director General de Salud Pública, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias además, cuando lo invitamos acude encantado, yo se lo agradezco, sí, por supuesto, de que sea así y que esa faceta de la voz de la Administración sanitaria, pues que esté presente por parte de Paco García Ruiz. Muchas gracias por venir. Es una cuestión también que, digamos que el primer lugar de choque donde acuden las personas afectadas o que creen que están afectadas son los médicos de atención primaria, es el médico de cabecera, el médico de familia. Por eso hemos invitado a Juan Enrique Pereñíguez, que es coordinador de atención primaria, es profesor también aquí en esta Universidad de la Universidad Católica, porque es una parte importante, lo de los médicos de atención primaria. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Una pequeña aclaración. Sí. Yo fui hace muchos años profesor de esta facultad, de la facultad ahora Facultad de Enfermería, en aquella época la Escuela de Enfermería, ¿no? Sí. En mi vida he ido por otro lado y tengo muy buenas relaciones, tanto le diré que tengo una hija trabajando aquí, o sea que las relaciones son magníficas, ¿no? Incluso el actual presidente, el amigo Mendoza, fue compañero mío cuando estudiaba medicina, ¿no? Yo soy coordinador del Centro de Salud de Espinardo y médico de familia, que es de lo que ejerzo. Que es donde... Como usted dice, la primera línea, la infantería. La infantería, muy bien. Bueno, hay casos que luego hay que derivarlos a los hospitales, claro, necesariamente. Y contamos con el director médico de la Ciudad Sanitaria Virgen de la Risaca, José Domingo Cubillana. La verdad es que los hospitales, y hablando de la Risaca, pues es emblemático por la importancia que tiene nuestra región y a nivel nacional y en muchos ámbitos, en todos los ámbitos. Yo no sé hasta qué punto en el caso de la gripe A, pero bueno, ahora analizaremos también cuántos casos hay, qué preocupación supone, cómo se mueven los recursos y hasta qué punto pues son casos graves que necesariamente, en efecto, hay que tratarlos en los hospitales. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Antonio. Efectivamente, la Risaca, como centro cabecera de Murcia Oeste, pero como centro, por así decirlo, más importante de la región, pues lógicamente se prepara para la gripe y para cualquier otra contingencia. En el caso que nos ocupa de la gripe A, pues efectivamente disponemos o adecuamos los recursos para las posibilidades o las posibles complicaciones que nos pueden devenir, efectivamente. Se ha hablado mucho de los grupos de riesgo, evidentemente. Hay determinadas personas con unas características que son un grupo de riesgo, digamos, especialmente sensibles a la gripe A. Uno es de las personas mayores, ¿no? Las personas a partir de determinada edad. Por eso hemos querido también contar con un médico de residencia del Instituto Murciano de Acción Social, y es una persona que además da clase en geriatría en la Universidad Católica, que es Enrique Santo. Bienvenido, buenas noches. Grupo de riesgo importante, fundamental. Sí, verdaderamente. ¿A partir de qué edad? Porque eso de la edad es muy relativo, bueno, ¿no? Ya hay menores. Normalmente a la residencia geriátrica van personas mayores de 65 años. Sí. Por la normativa, pero hoy día si tienes una patología degenerativa o algo, puedes entrar con una edad inferior perfectamente. Yo sí tengo que decir que yo represento un poquito más a los servicios sociales que a los servicios sanitarios, aunque yo sea médico, pero en realidad hacemos una labor que es mucho más preventiva que asistencial. Para asistencial ya tenemos la comunicación siempre con los médicos de familia, con los que tenemos buenas relaciones, y con los médicos de hospitales. Pero en principio en nuestros centros
Afortunadamente no se está dando mucho la epidemia y toquemos madera, porque desde luego allí puede ser terrible, porque verdaderamente toda la población, prácticamente el 100% de las personas que hay allí son personas de riesgo, y lo que pasa es que tomamos medidas muy tempranas. O sea, empezamos a trabajar con ellos obviamente en el mes de octubre en cuanto están las primeras vacunas, y son los primeros en vacunarse, a menos que tengan una patología que en ese momento tengamos que controlar. Pero normalmente se les vacuna y prácticamente casi ningún año tenemos problemas serios con la gripe. Vamos a empezar, si acaso, haciendo una fotografía de la situación en estos momentos. Esa imagen global de cuántas personas son las afectadas en la región de Murcia. Oye, no sé si es muy relativo a sacar un número, saber cuántos son afectados o no, pero bueno, más o menos por dónde anda la cosa. Pero antes de continuar, a mí me gustaría puntualizar una cosa, y es que habláramos de gripe estacional. Porque estamos hablando de la gripe A, y la gripe A no es la realidad lo que nos está ocurriendo, sino que la gripe, los virus circulantes que tenemos ahora mismo son de 3 tipos. El A, que es H1N1, hay otro A, que es el H3N2, y hay un virus B. Este año parece ser que la mayoría, el 90% de los casos que se están dando es por el H1N1, pero que es uno de los componentes de la vacuna que va para este año, que es el H1N1, el H3N2 y el B. Y esos serotipos conforman la vacuna que se está poniendo este año para prevenir la gripe estacional. Esa gripe es esa de la que se hablaba tanto entonces, en el 2010, esa tan... Sí, es el mismo virus que se dio en la pandemia del 2009. Eso es. Pero que, bueno, sigue circulando. En la pandemia del 2009, si hacemos memoria, estábamos todo el mundo, pues en fin, planteando el tema, qué es lo que íbamos a hacer, no teníamos la vacuna específica para ese virus y demás, y entonces se planteó el tema, se hizo una vacuna muy a la ligera, pero se dio un caso, se dieron una circunstancia, y es que el virus estacional normalmente se desarrolla primero en el hemisferio sur y después pasa al norte, porque por una razón muy sencilla, porque en el hemisferio sur, cuando estamos aquí en verano, ellos están en invierno, y es donde se dan las gripes normalmente en invierno. Bueno, pues cuando se esperaba la expansión del virus pandémico, que era el H1N1, pues se vio que prácticamente no tenía fue una gripe muy leve, y fue cuando menos afectó, menos gravedad tuvo la gripe, fue en el 2009. Eso es. Y entonces, pues lógicamente, se ha ido desarrollando la vacuna, se aisló el virus, se detectaron, porque las vacunas ahora llevamos ya mucho tiempo que no se hacen con virus enteros, sino que se hacen con fragmentos superficiales del virus. Son unas proteínas de la superficie del virus que tienen capacidad antigénica, y es que, ¿qué quiere decir esto? Que tiene una capacidad de que si lo inyectamos en el organismo, pues ese organismo produce anticuerpos y se defiende del virus ese. Y eso es lo que la composición de la vacuna de este año. ¿Cuántas personas puede haber afectadas y cómo está la situación? Bueno, pues hasta la semana esta que estamos hablando, la semana pasada, pues tenemos aproximadamente aquí en la región de Murcia se han dado unas 2.700 casos nuevos de gripe. Eso no quiere decir que estemos ante una situación límite, estamos por debajo de la mediana de los últimos 5 años. Es decir, que el brote de gripe o el brote epidémico de gripe que tenemos este año es una gripe más o menos moderada, que se está esperando, que se está dando exactamente igual con los años anteriores, y que normalmente en la región de Murcia es un poquitín más tardía que en regiones más al norte. Y entonces normalmente nosotros tenemos los mayores brotes de gripe que tenemos en la región es entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Es decir, que estamos llegando ahora mismo, posiblemente si no hay ninguna variación, estaremos llegando a la parte más alta de casos de incidencia de gripe. 2.700 de ellos, ¿cuántos graves o preocupantes? Bueno, llevamos acumulados en la región, desde que se inició el brote de gripe, me parece que son aproximadamente 22 o 23 casos. Y 4 fallecidos, decía antes. 4 fallecidos, pero 4 fallecidos, uno que nos vino ya con la infección y con una situación grave de la Comunidad Valenciana, y que falleció aquí a los pocos días en el Hospital Reina Sofía, y otro caso que era procedente de la Comunidad Andaluza y que falleció en el Rafael Méndez.
Esos son los casos que hemos tenido de fallecimiento y otros 2 que hemos tenido, desgraciadamente, uno de ellos, la niña esta de 18 meses que falleció en el Hospital Virgen de la Risaca. Y bueno, hemos de decir que los casos de gripe que se están dando y el virus, que es el que está circulando con mayor prolijidad, es el AH1N1 y afecta fundamentalmente a personas, a individuos jóvenes, adultos jóvenes, ¿no? Entre 35 y 55 años, es el mayor número de personas que está afectando. Pero que normalmente, si no hay ninguna complicación, no hay ninguna enfermedad sobreañadida, es decir, una enfermedad crónica sobreañadida, pues lógicamente se desarrollan con normalidad. Es un cuadro de gripe que puede ser moderado, más o menos moderado, y eso los médicos de familia, que son los que están en fin, al pie de obra, que son los que están viendo los casos, lo podrán decir con más fehacientemente que yo, y desde luego, pues yo creo que lo que hay que procurar es vacunarnos contra la gripe, que para hablaremos eso, ahora de vacunas y de muchas cosas que acaba de decir Paco, pero bien, hablando de lo que es el tipo de virus y la gravedad, hablando de lo que es el tipo de virus y cómo está afectando, quería intervenir. No, simplemente decir que efectivamente que estamos en plena epidemia. Una epidemia este año no parece especialmente complicada, que estamos esperando, como bien dice Paco, de aquí a 15, 20 días que, digamos, el punto álgido sea o se produzca. Y lo que vemos en las consultas de atención primaria, si es de interés para la mesa, pues lo que vemos los médicos de atención primaria cuando llega una persona de 20, 25, 30 años, sana, tal, que tiene un cuadro de dolor muscular, que le duelen las articulaciones, un poco la garganta, etcétera, etcétera, y se hace el diagnóstico de gripe, porque muchas veces se confunde la gripe con cuadros catarrales. Muchas veces la diferencia es prácticamente imposible. Usted sabe que la Consejería puso en marcha un programa, a mi juicio, muy interesante, para evitar la utilización sistemática en este tipo de procesos de antibióticos. El consumo de antibióticos se ha reducido de una forma muy espectacular para este tipo de cuestiones, y lo que, claro, lo que nos preocupa, y es donde quiero hacer o insistir un poco, si me permite, son las personas de más de 60 años y luego además las personas que tienen complicaciones, y esas complicaciones son las enfermedades crónicas. Como usted puede comprender, pues un enfermo pulmonar, un bronquítico crónico, o un cardiópata que puede, puede desequilibrar una insuficiencia cardíaca, o un diabético con los cuadros febriles puede alterar su metabolismo glucídico, es decir, el azúcar se le dispara, etcétera, etcétera. Con esto hay que llevar especial cuidado. Y yo creo que el año pasado, Paco y yo hablábamos de esto, hablábamos precisamente de esto, ¿no? Es decir, vemos una relajación social a la hora de la vacuna, ¿eh? Es verdad, o sea, es un instrumento magnífico, es un instrumento que tiene unos objetivos de salud perfectamente definidos y que tiene una relación costo-beneficio interesantísimo, que hace un beneficio extraordinario, que apenas hay reacciones frente a la vacuna. Y yo, como práctica clínica, yo no sé, a ti los datos que te... No llegamos a convencer, no llegamos a pasar de ese 70-80%. No, pero es que hay un dato, en los casos graves que se han producido, hay un dato muy importante, y es que el 80% de las personas que tenían complicaciones graves y que estaban en situación de riesgo y que han necesitado hospitalización, no estaban vacunadas. Claro. Y hay un 20% que sí se habían vacunado, pero que no se les ha detectado el virus. Es decir, que las complicaciones que tenían por alguna enfermedad sobreañadida o lo que fuera, pues le ha desencadenado el tener que hospitalizarlo, pensando en principio en un cuadro gripal, pero que no se les había detectado el virus. Yo creo que todas las personas que se vacunen, y que fundamentalmente estamos hablando de las personas de riesgo, se puede vacunar todo el mundo. La Consejería de Sanidad facilita la vacuna de forma gratuita a todas las personas que estén dentro del riesgo a partir de los 60 años y que tengan enfermedades sobreañadidas, y que lógicamente se pueden vacunar de forma gratuita. Pero es que eso no quiere decir que las demás personas no se vacunen, es decir, que si somos conscientes nos podemos vacunar cualquiera, estemos o no estemos dentro de riesgo, pero vacunándose. Vamos comprando la vacuna en la farmacia y estamos hablando de 3 o 4 euros. Es decir, que estamos hablando de un paquete de tabaco. Yo iba a hacer una acotación. Estamos hablando de vacunas y es muy importante que siempre hablamos de personal de riesgo y hablamos de
de personas, como decía Juan Enrique, enfermos crónicos en general, pero no tenemos que desdeñar una parte muy importante que es el propio personal sanitario, que muchas veces, por inercia, pasividad, no sé muy bien cuál es el adjetivo que poner aquí, no se vacunan cuando somos un personal de riesgo y al mismo tiempo un personal transmisor del virus. Del virus, es No, posible. ahí hay que hacer, es posible. José Domingo, ahí hay que hacer una diferenciación, y es que el personal de riesgo, como tú dices, el personal sanitario, los médicos de especializada se vacunan mucho menos que los de primaria. Lo tengo claro. Lo tengo claro. Estoy hablando de un 15% de médicos de especializada y estamos hablando a lo mejor de un 25, un 30% de médicos de primaria. Siguen siendo porcentajes muy bajos. Que están muy poco Es extendidos. curioso porque en el mundo geriátrico también se ofrece perfectamente no solo al personal cuidador y al personal sanitario, sino que se ofrece también al personal administrativo de las residencias y esto y tal. Y se les dice positivamente porque siempre hay que devolver vacunas, porque ya lo que se hace es decirles quién se va a vacunar para hacer un listado, porque son muy pocos los que los piden. No sé si luego lo hacen en los centros de salud o no lo hacen, pero es poco el personal de cuidadores y de personal de la residencia que se vacuna. Sin embargo, a los abuelos los vacunamos a todos, salvo alguna honrosa excepción que no quiera por algo. El familiar. Me gustaría ahondar en las vacunas en un instante, pero por terminar con la gripe, decía el director general que, bueno, pues la gripe, el cuadro general en personas de mediana edad, más o menos la sintomatología y el tratamiento y demás, pero sin embargo a nivel de calle, la percepción es, oye, ¿tiene gripe? No, cuidado, tiene gripe A. Como es mucho más peligroso y además cuidado con las consecuencias, como que el temor a tener la gripe A es muy grande, pero no tanto si fuera una gripe. ¿Eso es equivocado? Sí, realmente lo decía el director general hace un momento. La pandemia del 2009 marcó un antes y un después. Se empezó a hablar del famoso, de la gripe A, y desde entonces parece que nos ha quedado en la memoria el disco La gripe aviar que decía Juan Enrique, ¿no? Y teníamos un miedo atroz a lo que podía venir. Hicimos planes de contingencia que los pusimos en marcha y realmente a través de esos planes pues hemos podido desarrollar mayor flexibilidad a la hora de enfrentarnos tanto a la gripe estacional como a cualquier otra contingencia. Y ese miedo ha sido latente. Realmente la gripe A es, como decía Paco, es una gripe. No es diferente a la B y no es diferente. De hecho, la percepción que tenemos los profesionales es que se manifiesta con más levedad que la gripe anterior. No estamos viendo más casos graves, pero sí es cierto cuando, como todos los años, cuando alguien padece de gripe, tiene factor de riesgo, a veces un porcentaje pequeño no los tiene y sin embargo manifiestan pues neumonía, complicaciones, etcétera, y bueno, se le da respuesta y la estancia hospitalaria es corta y los resultados, gracias a Dios, son satisfactorios. Es decir, no estamos ante un caso de una enfermedad que nos genere mayor ansiedad que puede generarnos, por ejemplo, un infarto, y sin embargo de infarto no hablamos y de la gripe A sí hablamos. Creo que hay un poco... Claro, igual es por los 2000. Un poco de actitud. Pero que eso, José Domingo, hay que hacer la salvedad de que no es un virus nuevo. No. Este virus que se está dando ahora, el virus AH1N1, se dio por primera vez en la famosa gripe española del 18. La de Filipinas. Se la llamó española porque afectó a un miembro de la familia real española y por eso los americanos le decían la gripe española, pero no fue tan española. Eso es, porque no se originó aquí en España. No se originó en España, fue en Filipinas. Eso es, una forma de... Entonces ese virus estuvo circulando pues hasta el año 50 y tanto, me parece, ¿no? 56. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Pues que las personas que habían vivido o que habíamos nacido antes, los que hemos nacido antes del 56, no es nuestro caso. Hemos tenido, que no es nuestro caso de ninguno de los que vemos aquí, estamos aquí. Habíamos tenido contacto anterior con el virus y entonces, lógicamente, habíamos creado respuestas defensivas contra ese virus, esos organismos. ¿Por qué? Pues porque estaba circulando ya el virus. Las personas que nacieron posterior al 56, pues lógicamente es la primera vez que tiene. Y ahora, en el 2009, volvió a aparecer y fue, pues bueno, se pensó que iba a producir una pandemia. Y la pandemia, pues fue una pandemia, pero una pandemia leve. Y afortunadamente no ha sido nada.
Y este año he de decir que, bueno, ¿Había motivos objetivos para pensar en la pandemia? Se habló también mucho de Sí. si podía haber una burbuja en ese sentido, intereses económicos. Se creó Había mucha psicosis de enfermedad. con la distancia. Los motivos para pensar en la pandemia se habían dado antes. Se habían dado antes y se habían estado dando con la gripe aviar que se dio en China. Entonces ese virus era el H5N1, que era un virus, pues en fin, con una morbimortalidad muy alta, en el sentido de que no se transmitía a las personas, pero sí se transmitía a personas que estaban en contacto íntimo con animales que padecían Es decir, todos sabemos que, bueno, en los países asiáticos, pues muchas veces la convivencia entre animales y personas está a la orden del día, y entonces las personas que contraían ese virus como consecuencia de la proximidad, la cohabitación, pues padecían una gripe muy mala y con una cosa muy significativa, que era más del 60% de personas fallecían, de aquellas personas que habían contraído la gripe fallecían. Y claro, se pensaba que podía haber una mutación del virus y transmitirse de persona a persona. Se había dado ya la transmisión de animal a persona, pero no de persona a persona, y entonces esa mutación era la que se esperaba y era el temor que se tenía para que hubiera una gripe pandémica. Por eso antes José Domingo decía que en todos los hospitales y en todos los centros de salud y demás se habían preparado contingencias para una gran afluencia de, pues si se estaba planteando hasta el tema de que si podían faltar féretros para los fallecidos, pero Paco Yapar, si me permite, y entonces esa era la cuestión. Solamente un detalle. Quiero recordar, y todos debemos recordar en aquella época, el famoso informe de la OMS que alarmó a la población, alarmó a la clase política y puso en marcha, se disparó el tema de la información con el tema de la Organización Mundial de la Salud llevaba varios años, en ese momento llevaba con varios la años, adquisición de todos los gobiernos de antivirales y cosas de estas, así. Calculando, preyendo que podía haber una pandemia. Patinazo sonado. Y eso, efectivamente, se creó una cierta alarma social. Claro, pero era por el temor al virus H5N1, que era el que... A la mutación del H5N1. Volviendo a la situación actual, que es la que nos preocupa, cuando una persona aparece al médico de cabecera y le plantea, ¿qué le plantea? ¿Qué le dice? Pues, ¿Qué le cuenta a usted? Sí, me cuentan muchas cosas. Hombre, yo en ese sentido. No, es verdad, o sea, centrando la cuestión. En primer lugar diré que las relaciones, por lo que yo puedo decir, entre nosotros y el hospital son muy frescas, son muy fluidas. Y eso es muy importante porque tenemos un apoyo muy importante. Mire, lo normal, la inmensa mayoría de donde surgen las complicaciones, una persona de una determinada edad. Quiero hacer referencia también a los niños, que hay muchos niños que los ven los pediatras y que tienen complicaciones respiratorias, etcétera, y puede surgir la infección por el virus. Pero a lo que yo me dedico, que es la medicina de familia, la inmensa mayoría de los problemas que tenemos son personas que están acatarradas, que empiezan con fiebre y están 2, 3 días, estoy malo. Pues nada, pues su antitérmico, su mucolítico, su tranquilidad y ya está. ¿Antibiótico no? No, antibióticos no. No, porque no hace falta. Un virus con antibióticos pues es como el que ducha, yo que sé, a un cuchillo, no tiene sentido ninguno, ¿no? Bien, lo que ocurre es que los que tenemos ya experiencia y los que no tienen experiencia han afilado un poco su conocimiento. Hay un espacio luego de 2 o 3 días que, digamos, falso. Y automáticamente lo que más vemos es que luego, ¡pum!, viene otra vez los cuadros febriles. Además, cuadros febriles con complicaciones respiratorias. Y ahí tenemos siempre la bestia negra de las complicaciones de la infección respiratoria que puede complicarse con la neumonía. Le puedo decir lo que ha pasado en esto, por ejemplo, en mi experiencia, en mi cupo, en estas últimas 2 semanas, porque sabía que iba a venir aquí y me he cogido al médico residente, oye, que vamos a la tele, vamos a ver lo que hacemos aquí. Pues efectivamente, complicaciones de este tipo hemos tenido que pedir placas urgentes, por eso digo que han salido y se han hecho en el mismo día y se han podido diagnosticar. De 15 casos que hemos hecho, hemos pillado, entre comillas, 3 neumonías. Una que ha habido que remitir al hospital y el otro por el buen estado general del paciente y por lo que parecía pues no hacía falta meterlo en el hospital y mandarlo a ningún sitio, ¿no? Es decir, yo creo que las complicaciones respiratorias, el cuadro respiratorio, la posible aparición o no de una neumonía nos hace estar muy atentos. Y luego en el hospital ya se desencadena otra cosa, digamos que es lo fino. Es decir, bueno, esta infección que parece un virus, será el virus A, etcétera, etcétera. Y luego también lo que vemos, y ya termino, son las complicaciones fundamentalmente de los problemas que les comentaba antes, ¿no? De los problemas de los diabéticos que se descompensan o de los problemas de los cardíacos que muchas veces, pues con los cuadros febriles, etcétera, pues hay que llevar cuidado. Pero esto es continuo, esto... Claro.
Termino ahí. Lo que está diciendo Juan Enrique es la realidad, es decir, el cuadro es un cuadro banal que en ocasiones se complica. En el hospital, desde hace aproximadamente 3 semanas, instauramos, pues, preveyendo esta situación y calculando que podía ocurrir, pues una serie de movimientos dentro del hospital, dentro de la zona de urgencias, con un médico y una enfermera encargada de evaluar a los pacientes que presentan sintomatología sospechosa de gripe y haciendo un estadiaje de ingreso de aquellos casos que realmente, por las complicaciones respiratorias, por inestabilidad, como dice Juan Enrique, de cuadros crónicos, requieren ingreso. No es un número elevado y hace que, pues bueno, tengamos que establecer, pues, unas pautas, por así decirlo, unos estadios de evaluación. Contamos con una unidad de corta estancia que lleva un internista espectacular, que es Bartolo García Pérez, y que nos sirve de, digamos, de puente para tratar, pues, aquellos casos que requieren ingreso y cuya situación clínica, pues, puede durar 48, 78 horas para conseguir una mejoría y darle de alta. Y luego, por encima de esto, tenemos el servicio de medicina infecciosa, que evalúa y sigue aquellos casos que son, pues, más preocupantes en cuanto a días de ingreso, fundamentalmente, no de complicaciones de patología. Y bueno, la UCI, lógicamente. Pero no estamos viendo realmente. Puedo poner el caso de que hace 15 días, aproximadamente hace 3 semanas, pusimos la PCR, el detectar el virus, exactamente qué virus es, para conocer el caso, hace 2 semanas, y ahora mismo no lo estamos haciendo. Estábamos haciéndolo mañana, tarde y noche casi, porque podía ocurrir que en el crecimiento de los pacientes, pues, tuviéramos que tomar otras medidas, y realmente estamos haciendo ahora mismo, pues, lo que hacemos todos los días, que es tipificar el virus en horario de mañana y evaluar a última hora de la tarde si es posible o si es necesario seguir haciéndolo. Es decir, que ahora mismo... Eso se hace todos los días. Sí, eso se hace todos los días, pero quiero decir que la situación ahora mismo no requiere que implementemos, por ejemplo, el pedir más PCR en fuera del horario habitual, que en otros momentos de epidemia lo hemos tenido que hacer, ¿no? ¿Por qué las personas mayores son un grupo de riesgo especialmente? Pues te lo voy a decir, pero quería aclarar una cosa también con el tema este, porque en nuestro caso es un poco diferente al de la medicina familiar, pero todas las residencias geriátricas que hoy día son residencias de asistencia a la dependencia, o sea, ahora estamos pasando ya sanitariamente a ser derivada o tener muchísimo más contacto con el hospital siempre de referencia. Siempre tenemos un hospital de referencia. De hecho, incluso ya en algunas de las oficiales, la farmacia deriva directamente del hospital de referencia, o sea que hay contacto directo con el hospital. Entonces, en nuestro caso es lo mismo. Cuando nosotros enfermos crónicos de patologías respiratorias tenemos muchos, y diabéticos no tantos, pero también. Pero en cuanto surge la complicación normal, la atajamos nosotros, la controlamos nosotros esos días previos que aparecen con esa febrícula, con ese malestar, que es como un cuadro respiratorio normal, sí, que se nos presenta al cabo de año a nosotros permanentemente, en verano, en invierno, de todas horas. Claro. En invierno, y con las epidemias de gripe, y sobre todo con las neumonías, que son lo que a nosotros nos complica más la vida, más que la gripe, porque la vacunamos desde el principio, en nuestro caso siempre tenemos unos parámetros que medimos, y entonces, como nosotros no tenemos métodos diagnósticos, porque, como digo, son centros sociales, no centros sanitarios en que no tienen diagnóstico, pues nosotros en nuestro hospital de referencia, inmediatamente, en cuanto hay una bajada de la saturación de oxígeno, o sea que oxigena poco la persona, que eso lo comprobamos perfectamente nosotros allí, o cuando aparece el cuadro típico de fiebre alta, de malestar generalizado, etcétera, etcétera, de problemas respiratorios, derivamos inmediatamente al hospital y ahí se nos controla, y la derivación es media hora. O sea, se hablaba mucho en aquella época, el 2009, 2010, de esas medidas profilácticas, ¿no? De, oye, el aseo, aquellas botellitas que es para lavarse, que se vendían mucho, antisépticos, sí, con un olor a, no sé, al alcohol o algo así. Ese tipo de cosas son buenas, son malas. ¿Cuáles pueden ser buenas o cuáles no tienen ningún sentido? El contagio de la gripe es un contagio boca a boca y las manos, etc. Entonces, algo tan sencillo. Yo recuerdo. Lavarse muy bien. Claro, en los centros públicos, en los colegios, todo lo que funcionó mucho en aquel momento. El otro día, precisamente, se lo decíamos hace un instante, el otro día vino un médico a darnos una charla de la gripe, que aprovechó para traerme los apuntes y estudiarme las más. Sí, sí. Y yo recuerdo hace aproximadamente 12, 13, 14 años estuve en Praga
Y lo digo por lo de Praga por lo siguiente, porque usted sabe que en el Japón hay tanta gente que de vez en cuando yo creo que le dan vacaciones a barrios enteros. Pues ahí estaba el barrio de Hirohito, ahí estaba todo el mundo. Iban con las mascarillas. Y yo pensé que eran tuberculosos, fíjese usted mi ignorancia, ¿no? Y le dije a un socio, digo, joder, ¿cuánta tuberculosis hay en el Japón? No, esa era la medida profiláctica. Claro. Venían de una zona, llegaban al frío y la profilaxis era llevar una mascarilla. Pero esto es algo que deberían de valorar incluso los profesionales, incluso el público. ¿Y aquí cuáles son medidas que serían buenas? Desde luego la vacuna, no hay que darle más vueltas, no nos compliquemos. Y luego lavarse las manos. Hombre, las medidas higiénico-sanitarias. Claro, hay que son lavarse las manos después lavarse. de que los niños están con sus padres y sus madres, lavarse las manos, los profesionales sanitarios, ese tipo de medidas higiénicas. Lavarse mucho. Claro, y cuando uno tose ponerse, que eso se ha perdido también, ponerse la mano en la boca. Y luego en fin, lavarse, si vas a hacer y luego un acto. lavarse. Mira, en fin. hay en medicina preventiva, en los hospitales, y eso José Domingo lo sabe muy bien, el 60% de las infecciones nosocomiales se corrigen Con la lavada de manos, claro. con el lavado de manos. Es decir, las infecciones intrahospitalarias de cualquier paciente que esté allí, el riesgo de infectarse y todo eso, disminuimos la infección lavándonos las manos. El riesgo es lavándonos las manos. En cualquier centro que haya asistencia, lo primordial es hacer un acto inmediatamente lavarse. Pero no nos olvidemos de la vacuna. Evidentemente, yo creo por que supuesto. Lavarnos las manos es que tiene que ser en todo momento. Permanentemente hagas cualquiera. Permanentemente sanitario. tocas cualquier cosa, te tienes que lavar las manos. En este Tocas caso, un hablando paciente- incluso de gripe, aunque sea con agua y jabón. Claro, o- agua y jabón. Y si es jabón lagarto, mejor. No busquemos Jabón más de Sosa. aplicaciones. Agua y Pero jabón. vamos, yo pienso Jabón una de cosa, Sosa. y es que él está hablando de medidas que se pueden dar y todo En eso. casa, algo sencillito. Yo creo que una de las cosas también es tener un poco de conciencia cívica a la hora de, si hemos cogido la gripe, lo que no podemos hacer es irnos al centro de trabajo, quedarnos en casa si es que estamos mal, procurar no ir a centros donde haya grandes aglomeraciones de gente, como, por ejemplo, los grandes almacenes y cosas de estas así, al cine y todo eso. Si vas con gripe, pues lógicamente toses, estornudas, puedes contagiar a los demás. te bajan el sueldo. Si no vas a trabajar. Bueno, claro. pero No, esos temas son muy importantes. Pues ya, pero que estamos en ello, ¿no? Perdón, Es decir, perdón. porque No, perdón, no. no, Está es apuntado. importante. Hombre, claro. Es importante, pero lo que yo me refiero, que ya al grado de civismo que tienen los japoneses de ponerse una mascarilla cuando salen a la calle y todo eso. Lo haremos, pues no Paco, sé. lo haremos. Bueno, pues haremos. Dios quiera que Yo lo no, hagamos. pero Yo ni tú espero, tampoco, yo claro. espero que no, ¿eh? Yo no espero ver a mis médicos con una mascarilla esperando a los Espero que pacientes. Eso me da mucha grima, ¿eh? Es un cierto mucha grima. Y la medida fundamental. Pero no desde solamente luego, los médicos, sino ya, la ya, población. En los hospitales, ¿hasta qué punto personas que han tenido un proceso importante de gripe, luego la sala donde han estado, pues hay que desinfectarla especialmente o no? No especialmente. La limpieza es, digamos, de protocolo y sistemática diariamente con enfermos y evidentemente cuando el enfermo sale. Como decíamos hace un momento, estamos hablando de una enfermedad viral que se contagia por la saliva, de persona a persona. Por la Es decir, gota no de saliva, necesitamos las gotas de oxígeno. hacer grandes medidas de protección o de barrera para evitar este tipo de enfermedad. Pero independientemente de este modelo que estamos hablando, el resto de los modelos requieren pues lavado con desinfectantes potentes, tipo lejía, etcétera. Pero eso es una norma habitual. Lo que se hace habitualmente Que en los una hospitales. norma habitual. Quiero decir que no implementamos medidas de higiene, excepto las propias. Se oye que cuando en una semana o dos pegue un frío fuerte, tendremos un repunte importante. ¿Eso es verdad? No, vamos a ver, puede ser verdad, porque aquí no hay nada matemático. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que, he dicho antes que el brote epidémico normalmente en la región de Murcia se da entre el 15 de enero y el 15 de febrero. Estamos ahora a 30 de enero, es decir, que esto es una curva de Gauss. Vamos a hacer la representación gráfica de una curva de Gauss, pues lógicamente si ponemos el 15 de enero al principio, el 15 de febrero al final, la mayor incidencia de gripe se dará en el comienzo. Es decir, que estamos ahora prácticamente, si las cosas no cambian, estamos en la mayor incidencia de gripe en la región. Y estamos teniendo, como he dicho, la semana pasada, 2.700 casos aproximadamente. No me acuerdo ahora mismo, pero es eso. Entonces, bueno... ¿Hasta cuándo puede ponerse una persona la vacuna? ¿Todavía? ¿Ya? ¿Hoy, Todavía, semana que viene? porque nadie te garantiza de que no vayas a coger la gripe dentro de 15 días o dentro de un mes. Si
te pones la vacuna hoy y dentro de 15 días coges la gripe, posiblemente, vamos, estás en contacto con el virus, posiblemente no la coges. ¿Y qué grupos de riesgo fundamentalmente cuáles son? Pues bueno, a partir de los 60 años en nuestra región, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares, diabéticos, enfermedades metabólicas, cualquier... Servicios públicos. Claro, los servicios públicos, pero estamos hablando de enfermedades ahora. Las embarazadas es un grupo de riesgo, la obesidad mórbida es otro grupo de riesgo, es decir, casos que tengan enfermedades metabólicas graves e importantes, como puede ser una diabetes tipo 2, todo esto, y diabetes tipo 1 lo mismo. Y bueno, y después están los servicios esenciales que en un momento determinado, si hay un gran número de afectados, pueden originar un cataclismo social, como puedan ser los sanitarios, la policía, de lo que hablábamos antes, la policía, bomberos. Los bomberos, todos estos grupos están integrados en los grupos de riesgo y hay que vacunarse y están registrados para que se les administre la vacuna de forma gratuita. Hemos hablado de grupos de personas mayores, pero también hacía esa referencia a los niños. En la resaca, evidentemente, la atención pediátrica también es una parte importante. No sé si en este sentido podemos contar alguna información importante. Los niños no son un grupo de riesgo, pero niños con asma, con alergias y demás sí que se le convierte. A ver, los niños son grupos de riesgo fundamentalmente por la edad, ¿vale? En principio no estamos teniendo una mayor incidencia de ingresos en la población infantil, pero sí es cierto, y lo comentábamos, que lo que llamamos el periodo gripal, de lo que estamos hablando, no solo va el virus de la gripe, también va el virus respiratorio sincitial, que es un virus que afecta al sistema respiratorio, que produce enfermedades, llamámosle no banales en los niños y que requieren un ingreso y unos cuidados. Es la famosa bronquiolitis, ¿no? Van acompañados. Entonces no estamos teniendo tampoco una incidencia ahora mismo de bronquiolitis importante, y en los casos de la gripe, pues lo que me comentan los responsables de urgencia es que efectivamente pues tenemos pues 1 o 2 casos ingresados ahora mismo que no requieren mayor gravedad. Solo la niña de 18 meses que hemos comentado que falleció hace unas semanas y que realmente fue pues una situación dramática, evidentemente. Pero vamos, que los niños que estén integrados en grupos de riesgo, es decir, que tengan una enfermedad crónica y que son grupos de riesgo, y con la vacuna esta de la gripe se pueden vacunar a partir de los 6 meses con una dosis adecuada. Claro. Es decir, que normalmente es la mitad de un adulto, y son 0,50, el niño me parece que son 0,25. Pero que sí están integrados en los grupos de riesgo, indudablemente. Y esta misma vacuna les sirve para ponérsela a partir de los 6 meses. Según la ficha técnica de la vacuna dice que a partir de los 6 meses se puede administrar al niño. Hablando de personas mayores, decía que en las residencias no hay datos de índice importante, porque además sería catastrófico si ocurriera. Pero en general, no hablando de sus residencias, sino de personas mayores en general, si abrimos el espectro en general, ¿cuál es su opinión? En personas mayores en general ya tendría que hablar medicina de familia. En nuestra residencia yo no he oído hablar de casos de gripe. En la mía yo no he tenido ninguno, hasta hoy. Y de luego a mandar al hospital a nadie. Yo te puedo hacer una reflexión. Hace aproximadamente una semana, Juan Enrique, hice una reunión con los coordinadores por otros temas y planteé si hacíamos alguna medida, precisamente por el tema de la gripe, ¿no? Alguna medida especial, si dedicamos alguna consulta de los centros de salud solo a la gripe o tal. La respuesta de los coordinadores fue unánime. No estamos viendo más gripe que otros años, ni estamos viendo una afluencia de personas con gripe que implique mayor gravedad, es decir, no estamos ante un problema. No nos pongamos un parche si no tenemos problema, ¿no? Yo creo que... No, yo quisiera desdramatizar el tema de la gripe, claro, si me permite el moderador. Yo recuerdo cuando estudiábamos esto de la gripe y nos decían, y en el siglo XVII se murieron, media población murió de gripe. ¿No? Europa se despobló. Europa se despobló con la gripe. Es decir, hemos evolucionado tanto como sociedad que somos capaces de asumir que en un momento determinado puede haber una problemática, no por la propia enfermedad, sino por las complicaciones que puede desarrollar, a las que se le está dando una respuesta, yo creo que es muy profesional y muy buena.
buena. Y efectivamente, yo lo que noto con la población no es, incluso si me apretáis, pero esto es una impresión personal, ya llegarán los datos, etcétera. Este año está siendo muy tranquilo y muy bien, y estamos muy atentos al tema de las complicaciones respiratorias. Yo hablaba que es un problema sanitario, pero también de gestión, de recursos, ¿no?, con los que hay. ¿Hasta qué punto las puertas de urgencia de los hospitales están en condiciones o preparadas para que, con las cifras actuales o con una subida importante, poder atender a esta circunstancia, abrir camas? Porque además, no sé si ayer o antes de ayer se hablaba del Morales Meseguer, que si se han abierto algunas camas añadidas, no sé si tendrá que ver con no, pero bueno, ¿hasta qué punto hay recursos y se puede responder ante el momento actual o una necesidad creciente? ¿Cómo estamos en ese sentido? Hay recursos más que de sobra en la región. ¿Sí? Y yo creo que hospitalariamente somos una de las regiones envidiables de España. Tenemos hospitales por todos lados, ¿eh? Y sí, eso es cierto. Y tenemos camas disponibles. La realidad que ocurre en estas fechas, pues bueno, aumentan las enfermedades respiratorias, aumentan los casos gripales, y claro, hay una mayor afluencia de gente. Pero luego vemos camas en los pasillos y... Claro, porque en un momento determinado... Que no te acaban de ingresar y hay que esperar se han cerrado horas y algunas horas. áreas de servicio, se han tenido que cerrar, o se han cerrado algunas áreas de servicio como consecuencia de la no utilización, y eso es lo que ha pasado. Pero que ahora se reabren otra vez y no hay ningún problema, que es lo que ha pasado en el Morales Meseguer. Y en relación con el tema de la vacuna que hablábamos antes, y para las personas mayores que le preguntabas a Enrique, yo lo que quiero decir es que la Administración, a la hora de comprar la vacuna antigripal, piensa también en las personas más mayores, y es que se compra una vacuna antigripal adyuvada, es decir, que es una vacuna como las personas mayores, la capacidad de respuesta la tienen un poco disminuida también, es decir, la capacidad de respuesta me refiero a la formación de anticuerpos para luchar contra la vacuna, contra la gripe. Entonces, lo que se le administra a esas personas mayores es una vacuna adyuvada, es decir, que lleva un componente que estimula la formación de anticuerpos para que puedan luchar mejor contra la posible infección gripal. Hablamos de... Y luego lo del neumococo. Para entenderlo claramente, lo que hace es activar la inmunidad de la persona, que es lo que, como él bien dice, en las personas ancianas, por propio envejecimiento está disminuida en algunas ocasiones y por las patologías crónicas. Recursos, Entonces, las puertas de urgencia en los hospitales. Bueno, te comentaba hace un momento. Posibilidades de reaccionar. Desde hace aproximadamente 2 semanas destinamos recursos físicos y humanos solamente a la gripe, pensando en una mayor incidencia de lo que estamos viendo directamente. Y hicimos un estadiaje, como te decía, en unidad de corta estancia y en planta de medicina interna, simplemente para prevenir la posible incidencia de la gripe. La realidad es que no nos está ocurriendo nada, es decir, tenemos los mismos problemas que tenemos por estas fechas todos los años, y que en ocasiones pues nos hace suspender alguna intervención quirúrgica, que es lo más, digamos, lo más doloroso, pero que en este caso ni siquiera lo estamos planteando, es decir, no estamos en ese estadio de problema, ¿no? Y bueno, yo creo que la respuesta, la flexibilidad que tenemos en los hospitales, no solamente en la Risaga, sino en el resto de los hospitales, hace que la posible virulencia de la gripe y las consecuencias de la misma se puedan resolver sin mayores problemas, ¿eh? Yo creo que no tenemos ahí. Cubillana, si me permite, al hilo de esto, como recurso, yo creo que aquí habrá que ponerlo en valor, son los servicios de urgencia de atención primaria, que no nos olvidemos que hacen un trabajazo a partir de las 3 de la tarde, impresionante como filtro para el hospital. Por supuesto. Eso no se puede desdeñar. Más de una vez, ¿por qué en ese sentido? ¿Por qué? Hombre, porque los recursos sanitarios, fundamentalmente los equipos de atención primaria, que van a las 3 de la tarde. Claro. ¿Ah? Y entonces allá hay una cobertura que a partir de las 3 de la tarde, pues muchos ciudadanos, con mayor o con menor criterio, andan la égida hacia la Risaca o hacia el Morales Meseguer, porque no hay esa infraestructura, ¿no? Y entonces, eso por un lado, y luego por otro lado, que hay personas mayores que están en sus domicilios, que no pueden desplazarse, y los servicios de urgencia, las famosas ambulancias, etcétera, etcétera, van al domicilio, valoran a la gente, la envían al hospital o no. Ve aquí, estas son épocas, yo trabajé en mi época en los servicios de urgencia, tenía un trabajo frenético. Yo también, o sea, corroboro a pie juntilla lo que está diciendo Juan Enrique, el trabajo de los servicios de urgencia, no solamente de las UME, que ven cuadros mucho más serios, sino del día a día de una persona
que se encuentra mal ahí enferma o se encuentra mal fuera del horario del centro de salud, lógicamente recurre al sistema sanitario. El sistema sanitario está en los hospitales, cuyas puertas están abiertas los 365 días del año, y en los servicios de urgencia y en los propios centros de salud. Y el sistema hace, digamos, que podamos decir que acogemos al paciente, o en este caso, de una manera muy eficaz. En cualquier caso, en varios hospitales, pero especialmente en la Risaca, usted, como yo, ha visto a veces fotografías, vídeos de las camas en los pasillos, preocupación, quejas de los de usuarios diciendo que bueno, que esto hay que solucionarlo, que no hay habitación para poder ingresar adecuadamente. ¿Le preocupa esa situación? Bueno, en estos momentos de que pudiera producirse, no sé si en estos momentos con la índice de gripe, o si pudiera apuntarse en función de los recursos que hay. Y bueno, es una cuestión de oferta y demanda, porque hablaba de cuestión sanitaria, pero también de cuestión de gestión de recursos. Claro, yo te explico un poco la dinámica. El Hospital Virgen de la Risaca funciona, o debe funcionar aproximadamente con entre 80 y 90 altas diarias. Eso significa, porque el número de ingresos de urgencias y el número de ingresos programados para cirugía hace que con esas cifras estemos en equilibrio, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que en épocas como ahora, donde no solamente la gripe, sino el frío, las enfermedades respiratorias, hace que tengamos personal de riesgo que requiere más ingresos, hace que ese equilibrio en ocasiones no esté así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre ahí? Bueno, evidentemente el hospital como te decía, es una especie de acordeón, ¿no? Se puede abrir y se puede cerrar. ¿Qué ocurre? Pues evidentemente miramos qué patología quirúrgica es derivable a otros centros y suspendemos la actividad en nuestro centro y los derivamos a otros centros, o suspendemos directamente actividad que no sea de prioridad 1, oncología, cirugía cardíaca, neurocirugía, etcétera. Podemos suspender, no sé, pues una persona, por poner mi especialidad, que tiene una sordera y que la sordera le dura 5 años y no va a cambiar en los próximos 5. Y se puede demorar la cirugía unos días y salvar la situación, porque evidentemente, como tú dices, es muy complicado desde el punto de vista mental encontrar un paciente en un pasillo de urgencia. No tenemos pasillos de hospitalización, pero sí tenemos pasillos de urgencia. Eso, bueno, es una complicación desde el punto de vista humano y desde el punto de vista asistencial de primer nivel. Pero bueno, eso nos pasa en momentos muy puntuales. Tiene 8 centros hospitalarios, claro, con una media de 300 camas por cada centro. Y estamos hablando ahora mismo de una población de 1.200.000 habitantes. Es decir, que tenemos suficiente, más que de sobra, para atender eso. Que en un momento determinado puede haber una mayor demanda como consecuencia de lo que lo decía el director médico de la Risaca. Pues sí, puede haberla. En un momento determinado y que haya que derivar algunas intervenciones más o menos programadas a otros centros. Pero que normalmente no deben de colapsar los servicios. Estamos a falta de pocos minutos para acabar el programa y me gustaría preguntarles por 2 temas de actualidad. No tiene nada que ver con la gripe A, bueno, o sí, pero 2 temas de actualidad que están ahí en la calle y conocer su punto de vista. Se ha hablado mucho, doctor Cubillana, del tema de ticar, no ticar, de obligar a los especialistas. La famosa firma. Eso es, de tener que firmar y ver la hora de entrada, la hora de salida, el control al puesto de trabajo por parte del profesional, ¿no? Se habla mucho de esto, ha habido muchas reacciones. ¿Cuál es su punto de vista? Bueno, realmente se puso en marcha hace aproximadamente 2 semanas mi hospital, y de una manera colegiada en toda el área, en los centros de salud y en el resto de las áreas. La mayoría de los profesionales lo que dicen es que si tienen que firmar, firman y no hay ningún problema, porque la gran mayoría de los profesionales, yo creo que el 99% de los mismos están. Pues te pongo un ejemplo. Otro día me decía un compañero, yo llego a las 7 menos 10. ¿Cuándo firmo? ¿A las 8 o a las 7 menos cuando llegue? Le dije, firma cuando llegue, hombre, no me compliques la vida y firma. Porque el objetivo es, si lo que han pedido los sindicatos y la administración, Hacienda, quien sea, me da igual, es que los sanitarios firmemos, los médicos firmemos, los enfermeros firmen, etcétera, pues firmamos, no tenemos ningún problema. Yo tengo que decirte que desde el punto de vista de mis jefes de servicio, que al fin y al cabo son los responsables de que los profesionales, los coordinadores de los centros de salud, de que los compañeros firmen, pues están firmando y no está habiendo yo no estoy percibiendo ninguna incidencia desagradable ni ninguna situación que se pueda considerar anómala. Y desde luego, firmar o no firmar, yo creo que lo importante es trabajar. Lo importante es trabajar, y yo creo que el sistema sanitario ha demostrado fehacientemente que trabaja y trabaja muy bien. ¿Le parece alguna opinión sobre este tema? Mi jefe, yo solamente puedo corroborar sus palabras, coincido totalmente, y yo creo que, bien,
la firma, hay que hacerla, se hace y ya está. Pero yo creo que hay problemas en la sanidad murciana y en la sanidad española mucho más importantes como para que los profesionales estemos ocupados en otras cosas, en mi opinión. Yo respeto totalmente... Claro, estoy totalmente de acuerdo con eso. Claro, yo respeto totalmente las posiciones sindicales, que se han querido ver discriminaciones entre médicos y no médicos. Pues hay que hacerlo, pues se hace, si no, no hay ningún problema. No hay ningún problema, seguimos las órdenes de nuestra gerencia, ese no va a ser el problema de la sanidad murciana, no, en absoluto. En nuestro caso ticamos desde hace muchísimos años, por lo tanto no hay polémica. No le ha dado ninguna no hay polémica, no hay polémica. En cualquier caso, yo no sé si esto al final es una cuestión solo de... Porque claro, se hablaba aquí hace poco de la reforma en la administración pública, nada menos. Y bueno, eso de controlar el acceso a los profesionales de la sanidad, pero yo no sé si al final se deberá extender a todos los colectivos de la administración en general, si sería bueno o no. Pues ¿Cómo lo ves? En ese aspecto yo lo veo tan razonable como lo están exponiendo ellos, ¿no? Que son los que lo están sufriendo ahora mismo, sufriendo, lo están viviendo. O gozando, exactamente. Que se reconoce ya por lo menos al horario que dais y el rendimiento que dais. Pienso que fundamentalmente eso es una exigencia que se le hace a cualquier trabajador y yo creo que, por mi parte, yo no veo ninguna forma que se discrimine a nadie porque se lo obligue a firmar. Y por otro lado, lo que sí digo es que, aparte del control horario, lo que hay que hacer es el control de función. Claro. Eso es lo básico. Que un quirófano rinda lo que tiene que rendir en un horario de trabajo, que un enfermero pues haga las cosas que tiene que hacer en un horario de trabajo, que un auxiliar exactamente igual, y todo esto. Yo, bueno, cuando yo era director del hospital psiquiátrico, yo recuerdo que hacía eso. Y era control horario, porque si todo el mundo me veía que yo llegaba al primero, pues la gente al final se animaban y porque convocábamos reuniones y todo eso. Pero a mí lo que controlaba fundamentalmente era la labor que hacían. Revisar historias clínicas, todo este tipo de situaciones son las que hay que controlar en los hospitales. Aparte del horario, que es una más. El horario es una parte mínima de la función que los sanitarios realizan. Porque yo no sé, yo creo que el personal que se dedica, estamos hablando de la gripe durante toda la noche, ¿no? Bueno, pues si tuviéramos miedo, si no tuviéramos la dedicación al paciente, pues podríamos irnos, ¿no? Porque te enfrentas a enfermedades que pueden ser contagiosas, que puedes tú sufrir, y somos personal de riesgo por eso, ¿no? Que puedes sufrir. Entonces, no sé, el cirujano que empieza una cirugía a las 8:30 de la mañana y termina a las 2 de la mañana del día siguiente, ¿cómo le mide? Hay que parar con la barriga abierta, firmar... Exactamente, ¿cómo le mide el horario, no? Bueno, ese es un caso extremo, pero la mayoría de los profesionales, pues bueno, si los pacientes están allí, no los van a dejar porque son las 3 de la tarde, los van a ver, porque lo están viendo, es decir, porque no hay nadie que sea capaz, por lo menos yo no conozco a ningún profesional que sea capaz de parar un quirófano porque es la hora. Tú sabes que muchas veces las actividades docentes con residentes se hacen por la tarde. Claro. Y son horas que nadie ha pensado nunca en la firma o no firma. Yo, la medida me parece bien. Yo ahí no voy a entrar ni voy a discutir, sigo totalmente tus palabras. Pero como en todo en la vida tiene que haber excepciones. La excepción no debe convertirse en la norma. Pero tiene que haber una serie, nuestro trabajo no es un trabajo, claro, no es un trabajo tan sumamente pautado. No. Y hoy hay un montón de gripe y pues si te tienes que ir a las 3:30, pues te tienes que ir a las 3:30. No vas a estar pensando en firmar. Otra cosa es el que a las 12 está tomándose en el tontódromo una cerveza. Pues ahora el doctor Cubillanes tendrá que ir con él, con la Guardia Civil, detenerle, ¿no? Fusilarlo. Claro. Hay otro tema también de actualidad, me gustaría acabar con él. La semana pasada, el tema de la privatización de determinados servicios, determinados hospitales, ahora mucho que hablar en Madrid. Nos pilla en Madrid, un poco lejos de aquí, pero bueno, también hay quien está pendiente de si eso se puede extender a otras comunidades autónomas. Se ha parado ese cambio, esa transformación, al menos de momento a nivel legal, tal y como se estaba haciendo. ¿Y qué opina sobre eso usted? No, aquí en ese aspecto nunca se ha pensado en privatizar ningún hospital ni haya asomado, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que los murcianos podemos estar bastante tranquilos. Lo único que pasa es que, bueno, algunas gestiones, como pueden ser el traslado de enfermos, las ambulancias, todo este tipo de... la concesión de algunos catering para la administración de las comidas dentro de los hospitales, todas esas cosas pues son externalizaciones, pero eso no significa privatizar. Significa que tenemos que hacer
una gestión y darle y hacer una buena gestión con el dinero público, y fundamentalmente pues si se obtienen, en fin, unos resultados económicos que nos costarían menos que fabricarlos nosotros mismos o que atender nosotros mismos la cocina, pues lógicamente yo creo que estamos en la obligación de hacerlo, ¿no? Lo mismo que le diría yo. El tema si se puede llamar privatización a la hora de hacer las mamografías a los cánceres de mama, ¿no? A las mujeres, para el screening de cáncer de mama, pues lo tenemos privatizado, entre comillas, con la Asociación del Cáncer, que es la que se encarga de hacernos las mamografías. ¿Y eso son privatizaciones? Pues bueno, pues yo le puedo decir que una mamografía hecha a una mujer que para el screening de cáncer de mama sale muchísimo más barato que una mamografía hecha a demanda por un médico especialista que se la hagan en los servicios oficiales. Eso es lo que... esa es la privatización, entre comillas, que hacemos, y yo creo que se considera que hacemos una buena gestión en ese sentido. Vamos a ver. Yo creo que la gestión o es buena o es mala. Si entendemos que la gestión de lo público está siendo mala o perfectible, lo que teníamos que hacer todos es irnos y que vinieran otros que la hicieran de una determinada forma. Yo creo que todavía no ha habido un estudio serio de la sanidad española donde se demuestre fehacientemente que la gestión privada es mejor que la pública. Puede haber elementos puntuales, la resonancia, esto, vale, no. Pero en el volumen total de la sanidad, yo no conozco ninguno. No sé si ustedes conocen alguno. No. Yo conozco algún experimento, alguna cosa, etcétera, etcétera. Y esto es como todo en la vida. Nuestra función es la gente y hay que optimizar los recursos. Por eso no hay que ser en estas cosas, en mi opinión, no hay que ser maximalista. No, todo público, todo privado. Yo he estado toda mi vida en el sector público. Yo tengo que defender el sector público sanitario en este caso porque ha sido mi vida, en la que he desarrollado mi vida, mi familia, etcétera, etcétera. Y para mí eso es un magnífico sistema y yo conozco los defectos, porque estuve también en la gestión. Luego, yo estas cosas creo que hay que hacerlas con tranquilidad, valorando, contando con los profesionales, valorando realmente, poniendo las cuentas encima de la mesa y ante ese tipo de análisis tomar decisiones. Sí. Esa es la cuestión, que yo creo que la gestión que se haga debe ser de total transparencia. Claro. ¿Para qué? Para poder afirmar una cosa u otra. Y en ese sentido, pues yo creo que se están haciendo las cosas bastante bien y con coherencia. Porque, bueno, a mí no me significa el que vaya a hacer fulano tal laboratorio o estos centros radiológicos vaya a hacer las mamografías. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, porque nosotros lo hacemos a concursos, sacamos a concursos y la mejor oferta es a la que se lo damos. Y sobre todo hay una cosa también, y es que tengan, pues en fin, unos profesionales que sepan leer lo que están viendo. Porque esa es y otra cosa, Cubillana, ya cierro este tema, y me parece que si no lo digo nos quedamos cojos. No olvidemos la potencia que tiene la docencia y la investigación en el sector público, que hay que pagar. En el campo sanitario, tú lo sabes, que dirige uno de los mejores hospitales de España en investigación y docencia, y eso cómo se compra, esperamos todavía ser y mejor, eso cómo se vende. Eso es intangible, que es la formación de la gente, la investigación. Esto es mucho más serio. Eso es muy complicado, claro. Efectivamente. Coincido en una frase que acaba de decir Juan Enrique, ¿no? Gestión es gestión, y gestión significa gestionar y gestionar bien. Privado y público es una discusión que es un poco, bueno, pues digamos al tema del tiempo, ¿no? De circunstancias como Madrid, etcétera. Si la gestión se hace buena, no hay por qué plantearse cualquier otra alternativa. Pero yo pongo una cuestión, ¿no? Lo que decía Juan Enrique es que el sistema sanitario público en España significa en nuestro Producto Interior Bruto un porcentaje muy importante. Y la investigación que decía, la investigación biosanitaria, hace que podamos ser punteros a nivel nacional y a nivel internacional. Estamos casi a punto de acreditar el Instituto Murciano de Investigación Biomédica junto con la RICSACA, porque los dos son uno, Eso significa una potencia de investigación, una captación de recursos que no puede redundar nada más que en mejorar la sanidad de los murcianos. Y luego hay una parte, que como cuando comentaba el director general el tema de lo privado y de lo público, en Murcia se ha decidido por la gestión pública desde el principio, pero no se ha desdeñado el trabajar con centros privados,
Es decir, nosotros, la RISACA trabaja con centros privados como Mesa del Castillo, como San Carlos, como la Conservación de Molina, como San José, donde nos brindan sus instalaciones y nosotros podemos hacer actividad sanitaria pública con nuestros profesionales en sus medios. Y hacemos una convivencia perfecta donde optimizamos los recursos de esos centros y mejoramos nuestra capacidad de realizar pruebas y de atender a pacientes. O sea, yo creo que estamos en una situación, no te voy a decir que idílica porque todo es mejorable, pero bueno, que es bastante buena. Punto de vista. En nuestros centros ahora mismo estamos en un proceso no de mejora, sino de acomodación, porque obviamente éramos totalmente centros sociales y nos basamos en la definición de residencia, que es simplemente el sustituto de tu domicilio, el sustituto de tu casa, y se iba a vivir. Y ahora mismo se está, por decirlo así, medicalizando o sanitarizando por el tema de la dependencia. Entonces ahora mismo la dicotomía que hay ahí, el problema que hay, que no sé cómo se resolverá porque yo no soy gestor, es que estamos en una parcela en que si tú tomas el costo-beneficio o el costo-trabajo en una residencia y lo tomas desde el punto de vista social, es muy cara. Si lo tomas desde el punto de vista sanitario, es muy barata. ¿Por qué? Porque una cama en un centro social como el que yo estoy de médico, la residencia San Basilio concretamente, desde el punto de vista social de residencia, que era antiguo, se ha encarecido. Pero se ha encarecido porque ahora, hace 15 años yo tenía una demencia de Alzheimer, ahora tengo 80 y tantas, en una población de 200, 80 y tantos Alzheimer complicados, con cuerpos de Luis, etcétera, etcétera, demencias degenerativas. El otro día me entró una siringomielgia, o sea que estamos hablando de patologías muy complejas, de grandes especialidades del propio hospital. Eso tratar en un hospital o en una cama hospitalaria supone un gasto sanitario bestial. Altísimo, en sí. una residencia de atención a la dependencia el gasto es la cuarta parte. Lo que pasa es que, visto desde el punto de vista de servicios sociales y con los recursos que tiene servicios sociales, no puede dar sanidad. Pero sí es que hay que Por recuperar eso- la dependencia. No puede Por ser. eso ahora- Por eso recuperar la tenemos que dependencia, que por eso estamos tenemos hablando. que ser al fondo si esto sigue así, porque ahora ya varía el tema con la ley de dependencia, ahora ya no vas a una residencia porque tú quieras ir o tú lo solicites. Porque lo que tienes que solicitarlo es si por la dependencia que tú tienes que ir a un centro de este tipo. Entonces necesita una valoración previa, y esa valoración, que al principio se hizo social, se ha visto que tiene que ser sanitaria también, porque es lo que complica eso- el tema. por eso Entonces lo que tiene hace- que haber una convergencia entre estos centros sociosanitarios, que se dice mal dicho porque no ahí están es donde yo definidos, iba. Esa es la- porque no, es un concepto que se dice, bueno, es sociosanitario donde hay personal sanitario, pero bueno, vamos a ver, es que yo no estoy considerado personal sanitario aunque sea médico, yo estoy considerado como personal social. Sí. Pues yo soy un médico, pero un médico, por decirlo así, administrativo de esa residencia. Antonio ha abierto un debate nuevo. No, Sí, hombre. eso es gravísimo. Es el tema social. Ese es sanitario. un tema muy importante que ahora mismo se está El de la planteando, pero que dependencia. en ninguna, ahora mismo La ninguna cuarta comunidad pata ni del ningún estado sitio del está bienestar. resuelto. O sea, es un tema que ha planteado la ley de dependencia y que tendrá que valorarse. Nosotros de momento ya tenemos un contacto más fino, por decirlo así, con el hospital nuestro de referencia, ya se nos conoce más, ya empiezan a ver a los pacientes un poquito, poco a poco, no como un enemigo que me han Una mandado carga. de un centro y tal, sino decir, vamos, me han mandado hoy uno y me podrían haber mandado 40. Oye, me han quitado 39. Y yo creo que en ese aspecto, tanto los servicios sociales como los servicios sanitarios tienen un poco que imbrincarse, sobre todo en los sanitarios, para mejorar coste-beneficio, utilizar los recursos, pero con los apoyos necesarios. Es que la dicotomía de ver la parte social y la parte sanitaria, eso es un disparate. No, Es es que- sociosanitario en el sentido de que sí. es un ser social que puede enfermar. Claro, pero es que partimos la base de que ahora mismo lo que está llegando es un ser enfermo que mandan a un centro social. Sí, sí, sí. ¿Comprende? En cualquier Entonces, caso, la crítica claro, sobre claro, la es modelo de complejo. gestión es sí los excesos. Sí, el modelo cambia hacia una gestión privada mucho más dura de la que hay actualmente, pues la seguridad, la garantía, los empleos públicos, la calidad asistencial, etcétera, etcétera, todo está en riesgo. No, pero es que aquí no nos estamos planteando eso, y eso yo creo que en la región de Murcia, tal y conforme se están desarrollando las políticas que se están desarrollando, no se van a dar nunca. No se va a dar nunca porque el concepto que se tenía es un modelo público. Es un modelo público y así se están rigiendo todos los hospitales. Y estamos hablando, dice, de privatización.
Yo me acuerdo, yo trabajé en la Risaca antigua, lo que es la actual Morales Meseguer, y allí habían pues estos servicios privados contratados, como eran los comedores, la lavandería, todo ese tipo de cosas. Después en la Risaca se creó una lavandería, personal de lavandería y todo eso. Se quitó la lavandería y se contrató con un servicio externo. Es decir, que es externalizar, y yo creo que eso es optimizar servicios a la hora de, pues bueno, estamos hablando de gasto de dinero público. Y ante el gasto de dinero público yo creo que debemos de utilizar, antes lo apuntaba Pereñique, es la máxima transparencia a la hora de decir que, bueno, este dinero es de todos, no como una célebre ministra que decía que el dinero público no era de nadie. ¿Eh? La verdad es que es un melón, en cualquier caso, que decía el doctor José Antonio Cubillana que se había abierto. Son varios melones, ¿no? Lo de la gestión. Sí, había abierto. Importante, pero bueno, son temas... un servicio sanitario público que hay que mantener y defender. Esa es mi opinión. Hay que defender lo que tenemos una buena cosa. Y estamos viendo, cuando empezamos a perder parcelas de lo que estábamos ofreciendo, cómo lo siente el público. Esa es mi opinión. Hay que defender lo que tenemos. Bien. Optimizándolo, claro. Bueno, pues damos por cerrado este programa. Hablaremos en las próximas semanas seguramente de temas de gestión y ojalá que no de recortes y todo esto. No sé. ¿Le preocupa ese tema a usted? ¿Perdón? De los recortes, por si le caen a la sanidad. Que si es posible que lleguen a la sanidad. Sí, le preocupa. Le han llegado mucho a la sanidad. Y de cara al futuro. Y lo hemos sufrido mucho en sanidad. Y bueno, de cara al futuro, pues posiblemente ahora haya que hacer algún reajuste más. Posiblemente. Bueno, vamos a... ojalá que ese sistema asistencial público-privado que existe, que decía el Cubillana, que se defiende, que funcione bien y que la calidad para el paciente, en efecto, que es lo que importa, sea adecuada. Muchas gracias. Pero tenemos que concienciarnos todos de eso, tanto los usuarios como los profesionales sanitarios, por una cosa, en pos de la sostenibilidad del sistema. El uso racional, sí. Uso racional. Hay que hacer uso racional de todo el sistema sanitario. Son responsables los dos, las Sí, dos partes, claro. ciudadano y el profesional. Y profesionales. Pues terminamos. Muchas gracias a los cuatro por haber estado aquí esta noche y a todos ustedes por habernos seguido. Estaremos el próximo jueves de nuevo aquí en el Debate Popular Televisión. Buenas noches.